Bienvenido a Consciente Podcast, un espacio de psicología práctica para la vida real. Junto al Dr. Rafael Ramos, descubrí los temas más relevantes de relaciones, decisiones, emociones y crecimiento personal, sin rodeos y con profundidad. Porque vivir mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés por acá escuchando el podcast y te agradezco muchísimo que seas parte de esta experiencia en Consciente Podcast. Soy Rafael Ramos, psicólogo y escritor, y hoy nuestro episodio es ¿por qué repetimos patrones en el amor? La historia familiar invisible. Si no revisas tu historia va a elegir por vos. Eso es lo que planteaba Carl Jung, ¿verdad? De que hasta que lo inconsciente, nuestras sombras, no se vuelvan conscientes, llamaremos a esto destino. Entonces no elegís pareja, repetís lo que te resulta familiar. Y una de las preguntas más dolorosas que escucho en consulta es esto: ¿por qué siempre termino en el mismo tipo de relación, con el mismo tipo de persona? Sí, son distintos nombres, distintas caras, pero es el mismo patrón. Personas que prometen y no cumplen, personas que son emocionalmente distantes, relaciones intensas pero inestables, vínculos donde uno persigue y el otro huye. Y a propósito, si quieres ampliar este tema, te invito a buscar en Amazon ¿por qué siempre elijo a la persona equivocada? Es una guía de reflexión y autoanálisis que está publicada y te va a ayudar muchísimo. Y entonces creemos que tenemos mala suerte, pero desde la psicología familiar sabemos algo más profundo. No elegimos desde el presente, elegimos desde nuestra historia emocional. Entonces hoy vamos a hablar de esa historia invisible que influye en cómo amás, qué tolerás, qué te atrae y por qué lo que no se hace consciente se repite. El primer criterio es que la familia es el primer modelo de amor. Desde Bowen y la teoría sistémica entendemos que la familia no solo nos educa, nos programa emocionalmente. Entonces aprendemos cómo se expresa el afecto, cómo se maneja el conflicto, cómo se vive el enojo, cómo respondemos al abandono, qué nos resulta atractivo, qué es lo importante y qué no lo es. Entonces, no elegís pareja desde una hoja en blanco, elegís desde un mapa emocional y ese mapa se dibujó en casa. Ese muchacho no te conviene, esto no deberías prestarle atención a esto, deberíamos elegir una persona, ¿verdad? Porque nos hace bien, deberíamos elegir una persona porque nos realiza, deberíamos elegir una persona de acuerdo a otros criterios que vamos a escuchar en un instante. Pero no, repetimos el patrón, porque eso está ahí. ¿Y por qué eso está ahí? Porque se volvió familiar. Y al ser familiar, entonces, nos parece válido. Lo familiar no significa saludable. La neuropsicología muestra que el cerebro busca lo familiar, lo habitual, no necesariamente el bienestar. Entonces, si crecimos con modelos de distancia emocional, donde hay crítica constante, donde hay inestabilidad afectiva, donde hay silencios prolongados, al toparte con esto, lo interpretamos como normal, por supuesto, entre comillas. Y lo normal se siente cómodo, aunque duela. Y por eso muchas veces rechazamos vínculos estables porque no sentimos lo mismo. Lo que sentimos es ausencia de adrenalina, no ausencia de amor. Y esto es muy interesante porque entonces, si estamos en una relación que se muestra tranquila, serena, nos parece aburrida o incluso muchas veces nos parece poco atractivo. Esto se le ha llamado lealtades invisibles. En terapia contextual se habla de esto, de lealtades invisibles. Son como compromisos inconscientes que hemos aprendido del sistema familiar. Repetir el mismo tipo de relación que mamá. Repetir la misma forma de amar que papá. Elegir parejas emocionalmente inaccesible como fueron tus adultos significativos en la parte infantojuvenil. Entonces, si aprendimos a sabotar las relaciones, a hacer pleitos por nada, esto se vuelve familiar, habitual y se repite. Y esto no es destino, es fidelidad emocional. Y hasta que no lo veamos y no lo asumamos, eso se vuelve terriblemente complicado. Cuando estamos hablando de establecer un vínculo, deberíamos
tener muy claro que hay un primer nivel donde la atracción crea una disposición a la interacción con esa persona que me parece atractiva. Y esa atracción genera agrado y entretenimiento. Entonces, 2 puntos, sentimos deseo. Deseo verla, deseo llamarla, deseo estar con ella y desde ahí conectamos. Pero ¿es suficiente la atracción? ¿Y qué pasa si la atracción está asociada a un patrón familiar donde hemos aprendido a amar a pesar de, o amar desde los silencios, y tal vez no lo hacemos consciente? Para poder llamar a la interacción desde la atracción, vínculo o posibilidad, tendríamos que evaluar si hay correspondencia. Y esto no es tú pagas, yo pago, yo invito, tú invitas, no. Es queremos lo mismo, visualizamos lo mismo, tenemos los mismos valores, pero para definir esta correspondencia tendrías que trabajar tu individualidad de forma muy consciente para tener claro qué querés, cómo lo querés y de qué manera. Y mientras esto no se haga, entonces voy a operar en automático desde el patrón aprendido por observación, por estar inmerso en un modelo familiar que tal vez me llevó a la perpetuación de relaciones disfuncionales sin saberlo. Queriendo hacerlo diferente, volvemos a hacer lo mismo porque no está en nuestro consciente, entonces operamos, funcionamos, interpretamos desde lo habitual. A veces tenemos que dar un salto más allá. En este segundo nivel, si hay correspondencia, también tenemos que evaluar si la persona con la que yo estoy, e incluso yo, ambos, somos conscientes de nuestra estabilidad emocional y de la responsabilidad que tenemos por trabajar conscientemente en lo que yo quiero, en lo que yo necesito para estar bien yo, para proyectarme en una relación desde una individualidad sana. Entonces, esto nos lleva al punto número 4. Trabajar nuestros esquemas cognitivos. Jeffrey Young hablaba de esto. Desde la terapia de esquemas sabemos que en la infancia se forman creencias profundas. Todas: no soy suficiente, esto está bien, el silencio está bien, el explotar está bien, no tengo que ganarme el amor, no puedo confiar en nadie y demás. Desde la terapia de esquemas, esto, ¿verdad?, hace que yo tenga como una serie de criterios sobre los cuales simplemente actúo sin pensar, como de forma muy reactiva. Entonces vamos a elegir desde ahí. No porque quieras sufrir, no porque no puedas elegir algo diferente, es porque eso es lo que está en tu cabeza. Es como cuando hay una anécdota muy simpática que se la escuchaba a un amigo que es rabino, que para la Pascua judía, la bisabuela, años atrás, agarraba la pierna de cordero, la adobaba, le cortaba las puntas y la metía a hornear. Luego la hija, cuando llegó su momento, hacía lo mismo, le cortaba las puntas y la metía a hornear. Luego llegó la nieta y entonces todo el mundo le decía cortarle las puntas, ¿verdad? Porque si no la carne queda dura, se pone seca. Y la ponía a adobar, a hornear. Hasta que llegó el turno de la bisnieta y un día le pregunta a la bisabuela: abuelita, ¿por qué es importante cortarle las puntas a la pierna de cordero antes de ponerla a hornear? Y la bisabuela le dice: mi amorcito, porque es que yo tenía un horno muy pequeñito y no me cabía el refractario, tenía que usar uno muy pequeño. Y eso se repitió, se le dio contenido, se convirtió en un patrón. Cuando crecemos en estructuras disfuncionales a nivel familiar, el amor sano, el amor que negocia, el amor que es estable, que no tiene picos, nos parece aburrido y por tanto creemos que no está bien, que algo no está bien. Y esto nos lleva, Freud habló de la repetición compulsiva y la memoria implícita. Freud hablaba de la compulsión a la repetición. La neurociencia moderna lo traduce como memoria implícita emocional, es decir, no recordás conscientemente el patrón, solo lo recreás porque es habitual. El cerebro intenta resolver lo que quedó inconcluso y elegimos entonces parejas muy similares a nuestro entorno. Y esto hace que una y otra vez, cuando me topo algo diferente, al no ser conocido, simplemente lo rechazo. Y ahí yo creo que tenemos que saber detenernos,
porque lo diferente podría cambiar la ruta, pero para poder leerlo, aceptarlo, asimilarlo, para poder apropiarme de esto, yo tengo que reconocer mis necesidades de desarrollo personal, mi necesidad de replantear lo que pienso, sanar mis heridas. Y esto no es que tengamos que hacerlo antes de, porque si somos realistas, por ahí había un meme que decía, para amar de forma sana hay que estar completamente sano, entonces se va a extinguir la humanidad. Lo que necesitamos conscientemente es detenernos, reconocer, identificar, aceptar y elegir hacer algo por esos patrones que están. Y esto es un esfuerzo consciente. El otro día tenía una conversación con una pareja que está en terapia y esta persona decía, yo en realidad vengo aquí porque bueno, me lo sugirieron, pero yo no creo. Yo creo que como adultos nosotros somos capaces de regularnos y mejorar y yo creo que yo sé lo que tengo que hacer. Y mi pregunta inmediata fue, entonces si estás tan claro de esto, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué simplemente no cambias, dándote cuenta que tu conducta está lastimando a tu pareja? Y es ahí donde uno se queda sin respuesta, porque yo aprendí que ante la frustración hay una explosión, frente a la indiferencia reacciono con celos, frente a la distancia reacciono con un apego desproporcionado. Y hasta que esto no se vuelva consciente, no lo vamos a resolver. Bowen habla de la diferenciación del self. La repetición ocurre cuando hay baja diferenciación. Si no desarrollas una identidad fuerte, clara, separada de tu sistema familiar, donde vos desarrollas tu propio sistema de creencias, tu propio concepto de amor, donde vos definás exactamente qué es lo que quiero, cómo lo quiero, qué es lo que ofrezco, qué es lo que busco, esto tiene que ver con valores, principios, no lo voy a lograr. Pero esto implica revisar si soy una persona que busca aprobación y por tanto tengo que trabajar en autoafirmación. Si tengo miedo al rechazo, y esto implica entonces trabajar tu autoestima y tu seguridad. Si sos de las personas que suele fusionarse fácilmente con las emociones de tu pareja, tenés que aprender a no ser codependiente y entender que la otra persona simplemente opera y reacciona como quiere. La madurez emocional implica revisar esta herencia y decidir qué conservar y qué transformar. Y no se trata acá de culpar a la familia o a la historia. Se trata de entender el legado, sacar lo que se puede convertir en una herramienta y tomar conciencia de lo que es un lastre para no hacerlo parte de mi historia. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Desde la neurobiología, Alan Short planteó que las experiencias tempranas moldean nuestra regulación emocional. Entonces, claro, hay personas que se habituaron al conflicto porque les encanta, por ejemplo, el sexo de la reconciliación o el afecto o los actos de reparación. Pero cuando funcionamos desde la crisis, vamos por muy mal camino. No se trata de estar en función de la otra persona. Se trata de tomar conciencia de aquello que yo tengo que resolver. ¿Cómo interpreto la realidad? ¿Cómo interpreto la evidencia? ¿Cuáles son mis reacciones habituales? Ante ciertas emociones y reacciones, ¿cuáles son mis pensamientos? Y desde ahí darme la oportunidad de poder resolver. Como herramienta práctica, quisiera que hicieras un mapa relacional. Toma un papel y un lápiz y hace este ejercicio. Hace una lista de las 3 relaciones más significativas. Identifica similitudes en la personalidad, en el conflicto, en el afecto. Y pregúntate, ¿qué tenía esa persona que me resultaba familiar? ¿A cuál miembro de mi familia se parecía? ¿Qué emoción dominante vivía en esa relación? ¿Y dónde vi eso primero en mi historia? Esta identificación no es para culpar a mi familia, es para comprender lo que estoy viviendo. Y en la medida que me dé cuenta de este proceso, entonces voy a poder resolver. 3 preguntas de reflexión, como es usual en nuestros episodios. ¿Qué tipo de vínculo te atrae aunque sabes que no es sano? ¿Qué parte de tu historia podría estar buscando resolverse? ¿Cuál es el patrón familiar que estás repitiendo? ¿Y cómo esto te ha estado afectando? Repetimos patrones no porque seamos débiles. Los repetimos porque no los hemos hecho conscientes. Y cuando
vemos las cosas con claridad, hay que hacer una transformación consciente para pasar del impulso y la reacción a la reflexión que me lleva a elegir un patrón diferente. Así que espero que de una u otra forma esto te mueva a cuestionarte a profundidad. Nos seguimos escuchando acá. Por supuesto, te invito a todas mis redes como Dr. Rafael Ramos. Te invito a mi blog, rafaelramoscr.com, y que sigas siendo parte y recomendes nuestro podcast. Nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar Consciente Podcast. Si este episodio te aportó claridad, compartilo con alguien que lo necesite. Recordá, cada elección construye tu historia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viví consciente. Consciente Podcast.